Quisiera que me dé, Fernando, 2 minutos para narrar algo que me parece puede ilustrarnos y alimentar el análisis de esta situación. Hace un par de días, un pequeño grupo de parlamentarios convocados por Percy Medina de IDEA nos reunimos con el ex ministro secretario general de la presidencia, el señor Gabriel de la Fuente, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cuando Michelle Bachelet llega al gobierno, también plantea una serie de reformas muy similares a las nuestras. Reforma de los partidos políticos, reforma electoral, reforma del financiamiento electoral de los partidos políticos, del financiamiento público. Es más o menos lo mismo. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en el Perú, el propio secretario general de la presidencia, que es parte del gabinete político del gobierno, que son el presidente y 3 ministros, él mismo se encargó de ir a negociar. Y mira, Bachelet tenía en el Parlamento una presencia muy mayoritaria con la coalición. Le faltaban apenas el voto de un senador de oposición y de 2 diputados de oposición para tener la votación calificada que requerían estas reformas de las que te estoy hablando. Bueno, aún así, hubo, Fernando, 2 años. 2 años de diálogo, bancada por bancada, porque la coalición también tiene bancada, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, bancada por bancada para romper esquemas, chips que ya tenían insertados. Contaba, por ejemplo, el Partido Comunista tenía el chip o la tradición del centralismo democrático que se iba a acabar con estas reformas. Los congresistas tenían la tendencia a apoyar siempre este sistema del distrito binominal que favorecía mucho la reelección. Y se acabó el distrito binominal, ya se optó por un sistema proporcional. Entonces, la diferencia es que ahí se dialogó desde el principio, ¿no? 2 años de conversaciones, de negociación política de más alto nivel, bancada por bancada, y al final se logró la reforma de una manera no traumática, ni con la pistola de una cuestión de confianza sobre la mesa, ni cosa por el estilo. Vacancia tampoco. Tampoco, ni vacancia, ¿no? Sin presiones, sin poner espadas de Damocles, con mucha flexibilidad, porque había cosas que había que ceder, como en todo diálogo. Entonces, esa es la forma, y muchos analistas y politólogos coinciden, de hacer una reforma constitucional que no se puede hacer en el término de la distancia y sin dudas ni murmuraciones. Yo reconozco que el primer ministro ha dialogado y está dialogando, pero el tiempo es muy corto. Ahora, ya estamos sobre el caballo, Se ha hecho de la peor forma estas reformas constitucionales y de leyes orgánicas, y sigue todavía... ¿Por qué de la peor forma? ¿Qué lección saca usted de la experiencia chilena que nos ha referido? Tiempo, diálogo, tolerancia. Una reforma de la Constitución es una reforma de largo aliento para que dure muchísimas décadas. Pero algo es lo que una presidenta recién elegida y que llega al poder por segunda vez y que tiene 4 años por delante propone, y otra es la situación en la que se halla el señor Vizcarra. Correcto, ni que calco ni no copia. fue elegido para ser presidente, que llegó de una manera abrupta y que no tiene mucho respaldo en el Parlamento para los esfuerzos que hace el señor Flores y sus amigos. Justamente cuando hay estas situaciones apremiantes es cuando hay que tener tolerancia y cabeza fría y darle tiempo al tiempo. Entonces, yo sé que había reformas que había que hacerlas ya porque se venía el cronograma electoral, pero otras reformas constitucionales no necesariamente tenían que estar ajustadas a los apremios del tiempo. Por ejemplo, la famosa inmunidad parlamentaria. Ese es para el año 2021. Eso no tiene nada que ver con el cronograma electoral. Tú vas a elecciones y un día antes se puede aprobar la reforma constitucional que le pasa a otro poder del Estado el tema de la inmunidad y no pasa nada. Eso no tenía nada que ver con los apremios electorales. ¿Por qué se actuó con este ímpetu? ¿Por qué se actuó con esta presión? Eso es lo que ha desnaturalizado todo. Y ahora nos encontramos en una situación, como le decía a mis colegas, en la que el diálogo se ha complicado, inclusive por más esfuerzos que haga el presidente del Consejo de Ministros, porque no hay confianza. En mayor o menor medida, te acaba de mostrar Mauricio, no hay confianza, pues. Y cuando no hay confianza, ¿cómo dialogan 2 partes? ¿Cómo se pueden sentar a dialogar? Alianza para el Progreso apuesta por el diálogo, pero ¿cómo creamos un clima de confianza para que nos podamos sentar todos? Ahí se está hablando de que las 12 mesas se sienten con los representantes del gobierno, si se ha roto el tema de la confianza. Yo por eso me atrevería a sugerir que se pueda pensar en la figura del facilitador, porque creo que en el Perú tenemos personalidades
Es lo que está tratando de hacer el defensor del pueblo. Podría ser el defensor del pueblo, podría ser algún expresidente del Congreso, podría ser alguna ex autoridad de la Defensoría, no sé. Pero un peruano que al margen de tener, todos tenemos posiciones políticas, todo, pero tenga esa capacidad de abstraerse de sus propias posiciones, de su propia visión y servir de elemento de facilitación para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué nos dice usted? Bueno, la bancada de APP se mantiene. Hemos tenido congresistas que han sido ciertamente bastante autónomos por momentos, como el general Donaire, pero que han votado pues fuera del sentido que tenía la bancada. Con los pies, que ha votado de otra forma, y eso nos obliga incluso a una autocrítica y una reflexión sobre el tema de cómo ir construyendo partido y cómo hacer propuestas para el Parlamento en el futuro. Ahora, yendo al tema, Fernando, tuvimos la conversación con el presidente del Consejo de Ministros, por momentos áspera, después más relajadita, ¿no? Y creo que todavía hay posibilidades de llegar a entendimientos con un diálogo franco, sincero, respetuoso y flexible de todas las partes, ¿no? Te cuento que incluso en algún momento se planteó y no estuvo en desacuerdo el Premier la posibilidad de dejar de lado este recorte del mandato presidencial y del Parlamento Nacional en la medida que pudiéramos ponernos de acuerdo en una agenda mínima de 4 o 5 puntos. ¿Cuáles son los 5 puntos? Bueno, eso es algo que tendría que discutirse en su momento y de esa manera podemos darle una solución a esta situación crítica que ya está costándole al país en economía, en lo social, etcétera, etcétera. Entonces hay un abanico de posibilidades todavía abierto. Una de ellas es obviamente ponernos de acuerdo y nos vamos todos. No tenemos inconveniente en recortar si hay un consenso en esa naturaleza. Lo otro es la posibilidad que estoy planteando y, en fin, yo creo que todavía hay posibilidades, pero lamentablemente estamos contra el tiempo. Por eso la necesidad de impulsar este diálogo en los términos que estoy señalando. Si es necesario que haya un facilitador, no descartemos esa posibilidad, porque hay sectores que ya no confían mutuamente, ¿no? Ya Mauricio ha expresado su desazón y me parece tener una desconfianza sobre lo que se puede hablar con el gobierno y probablemente el gobierno tampoco, que hasta ahora no invita a Fuerza Popular ni a APRA. No están invitados, están en la agenda, ya se han invitado. Espero que sí. El señor Mulder dijo por adelantado que ya mejor no, que se pasó la misa de una. Bueno, ¿cómo recomponemos esto? Por el bien del país y sin apego al cargo, ¿no? Sin apego al cargo, por el bien del país. Por eso Alianza para el Progreso va a tener una reunión el viernes de la próxima semana con César Acuña, el presidente del partido, y yo no sé si necesariamente vamos a llegar ahí a decir sí, vamos a apoyar, no vamos a apoyar. Yo creo que sino todo lo contrario. Ni sí ni no. No. Busquemos alternativas, busquemos opciones. Y si finalmente llega el momento hay que optar, pues hay que optar. Bueno, pero por lo pronto yo creo que hay que fortalecer el diálogo.